Hay una razón espiritual por la que sientes vacío, aunque ores y leas la Biblia. No es falta de fe, y cuando la entiendas, tu relación con Dios puede cambiar. Lees la Biblia, pero por dentro sientes que algo no termina de encenderse. Hablas de Dios, cantas, escuchas mensajes y aún así te preguntas en silencio si tu amor por Él es tan real y tan profundo como debería. Esa inquietud no es casualidad ni condenación. Muchas veces es un llamado. Como si el Señor estuviera tocando la puerta de tu interior y diciendo, ven más cerca, no te quedes en la superficie. Vivimos rodeados de ruido. No solo ruido de afuera, sino ruido dentro, pendientes, metas, preocupaciones, comparaciones, presiones, conversaciones que te quedaron dando vueltas en la cabeza, miedos que se camuflan de prudencia. Y sin darte cuenta, cosas buenas pueden ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. El trabajo, los problemas, tus sueños, incluso personas que amas, todo puede desplazarte del centro sin pedir permiso. Y entonces aparece ese cansancio raro. Corres, te esfuerzas, haces, resuelves, pero el alma se siente vacía, como si estuvieras persiguiendo agua con las manos abiertas. Hoy no es un día para seguir igual. Hoy es un día para volver al orden correcto. Haz algo sencillo ahí donde estás. Pon tu mano sobre el pecho y di en voz baja, con honestidad, aunque no lo sientas perfecto. Señor, hoy decido ponerte primero. Enséñame a amarte de verdad con todo lo que soy. Ordena mis afectos, mis pensamientos, mis deseos. Quiero que tú seas el centro. Si lo dijiste con sinceridad, aunque te haya temblado por dentro, ya diste un paso real. Hay palabras de Jesús que no son una recomendación bonita ni un consejo opcional. Son el eje de la vida humana. Él dijo que lo más grande, lo más esencial, lo que sostiene todo lo demás, es amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Marcos 12, 29, 30. Eso no es un ideal inalcanzable para gente muy espiritual. Es una dirección, es un camino. Es una manera de vivir que te reordena por dentro. Quizá hoy sientes el corazón partido, como si hubiera varios tronos dentro de ti y demasiadas voces peleando por el control. Escucha esto. Dios no te exige perfección para acercarte. Dios pide verdad, pide sinceridad. Él no está esperando que llegues impecable. Te está invitando a que llegues entero, aunque estés débil. Amar con el corazón significa permitirle a Dios gobernar el lugar donde nacen tus decisiones. Ese espacio interno donde eliges qué priorizas, qué deseas, qué alimentas y qué dejas morir. Amar con el corazón es mirar hacia adentro y reconocer que el trono es uno solo y que el único digno de sentarse ahí es el Señor. Y sí, tal vez tienes confusiones, tal vez hay heridas, tal vez hay luchas internas que te da vergüenza mencionar. Tráelas igual. La honestidad también es amor. Dios no rechaza un corazón que se le acerca incluso temblando. Hay personas que creen que para amar a Dios primero tienen que arreglarse y luego venir. Pero muchas veces Dios te arregla mientras vienes, te sana mientras te acercas, te fortalece mientras lo miras. Después Jesús habló del alma. Amar a Dios con el alma es rendirle lo que define quién eres, tu identidad, tu historia, tu yo profundo. Porque el alma es ese lugar donde se guardan marcas, lo que viviste, lo que te dijeron, lo que te faltó, lo que te dolió, lo que te quebró. Mucha gente vive fragmentada porque intenta sostener su identidad con cosas que no pueden sostenerla. El éxito, la aprobación, el reconocimiento, el rendimiento, la imagen, los logros. Pero cuando Dios ocupa el centro del alma, pasa algo que no puede comprar ningún aplauso. Empiezas a descubrir quién eres de verdad. No lo que logras, no lo que aparentas, no lo que otros te asignaron, sino lo que Dios dice de ti. Y cuando la identidad se ordena, el corazón descansa.
Por eso Jesús dijo que este mandamiento es el primero y el más grande, Mateo 22, 37, 38. Porque sin ese orden, todo lo demás se vuelve una carrera que agota. Luego está la mente. Aquí muchos se sienten culpables porque piensan, yo amo a Dios, pero mi cabeza se va a 1000 lados. Escucha, amar a Dios con la mente no significa tener pensamientos perfectos todo el tiempo. Significa escoger a qué le das tu atención. Tu atención es una ofrenda. Cada vez que detienes un pensamiento que te arrastra lejos de Dios y decides reemplazarlo por una verdad, estás amando. Cada vez que eliges recordar la fidelidad de Dios en vez de alimentar la ansiedad, estás amando. La mente es como una brújula. Siempre apunta a algo. Si el norte no es Dios, la brújula puede girar hacia el miedo, la comparación, la culpa, el control. Y aunque camines mucho, terminas más vacío. Pero cuando alineas tu mente con Él, la brújula vuelve a señalar el camino. Y por último, las fuerzas. Amar a Dios con las fuerzas es entregarle el tiempo, la energía, los recursos, el cuerpo, lo cotidiano. No como deuda, sino como respuesta. No se trata de hacer 1000 cosas para Dios como si tu valor dependiera de eso. Se trata de hacer lo que ya haces con un corazón vuelto hacia Él. Trabajar, servir, estudiar, cuidar, ordenar tu casa, ser disciplinado, ayudar a alguien. Todo puede convertirse en una ofrenda cuando lo haces desde el amor. Y si sientes que tus fuerzas son pocas, recuerda esto. Dios no desprecia lo pequeño entregado con sinceridad. Él multiplica lo que pones en sus manos. Tal vez al escuchar esto te nace un pensamiento. Eso es demasiado para mí. Yo no puedo amar así. Y es verdad, no puedes producir ese amor con pura fuerza humana. Pero Dios no te pide que lo fabriques. Dios te pide que te abras. Porque el amor no empieza en ti, empieza en Él. Tu parte no es generar fuego artificial espiritual. Tu parte es decir, sí, Señor, enséñame. Amar con todo no es una meta que se logra de golpe, es un proceso que se camina paso a paso. Dios celebra avances, no solo resultados. Dios mira dirección, no solo intensidad. Piensa en tu vida como si fuera una rueda. Si el eje está torcido, todo vibra, todo se desordena, todo tiembla. Pero si el eje es firme y está en el centro, la rueda gira mejor. Dios es ese eje. Cuando Él está en el centro, lo demás empieza a encontrar su lugar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el interior se alinea. La ansiedad pierde fuerza cuando hay un centro. La confusión se calma cuando hay un norte. Ahora, lo hermoso es que Jesús no inventó esto como algo nuevo. Él recordó una raíz antigua. El pueblo de Israel repetía una declaración todos los días, mañana y noche. Escucha, el Señor es uno, y amarás al Señor con todo. Deuteronomio 6, 4, 5. No era un ritual vacío cuando se hacía con conciencia. Era un ancla, era resistencia espiritual en medio de un mundo que intenta robarte el centro. Era como decir, antes de que el día me coma, yo recuerdo a quién pertenezco. Imagina a alguien despertando y, antes de tocar el celular, antes de tragarse las preocupaciones, antes de correr, respirando y diciendo, Señor, tú eres Dios. Hoy vuelvo a ti. Hoy te amo con todo lo que soy. Eso no arregla la vida por magia, pero sí empieza a reordenar el interior. La repetición de una verdad forma el corazón. Si no repites lo de Dios, repites lo del miedo. Si no llenas la mente con la palabra, la mente se llena con las noticias, con la queja, con la comparación, con escenarios catastróficos. La pregunta no es si vas a meditar, es en qué vas a meditar. Por eso esta práctica es tan poderosa. No te exige emoción intensa, te pide fidelidad simple. Y hay otra verdad que no se puede esquivar. El amor por Dios se vuelve visible en cómo tratas a las personas. La primera carta de Juan lo confronta con fuerza.
No puedes decir que amas a Dios y a la vez vivir despreciando al hermano. 1 Juan 4:20. Porque el amor verdadero no se queda en lo vertical, como algo íntimo y místico que nunca toca tu carácter. Si el amor a Dios es real, tarde o temprano se derrama, se nota, aparece en tu tono, en tu paciencia, en tu forma de responder cuando te hieren, en la manera en que hablas de quienes te fallaron, en cómo tratas al que te cae mal. No es para condenarte, es para despertarte. Hazte preguntas honestas. ¿Cómo reaccionas con esa persona que siempre te irrita? ¿Cómo hablas de ese familiar que te decepcionó? ¿Qué haces con el hermano que piensa distinto? Tus relaciones son un espejo. No porque seas perfecto o imperfecto, sino porque lo que hay dentro siempre busca salir. Y si lo que sale es crueldad, indiferencia, venganza, frialdad, entonces Dios no te está señalando para humillarte. Dios te está llamando para sanar algo profundo. Quizá piensas, hay gente que no merece mi amor. Lo que me hicieron es imperdonable. Desde el dolor, eso suena lógico. Pero recuerda algo que te rompe y te salva al mismo tiempo. Tú tampoco merecías el amor de Dios, y aún así, Él te amó primero. Él se acercó cuando estabas lejos. Perdonó cuando no tenías cómo pagar, te sostuvo cuando no merecías sostén. La gracia no se basa en mérito, y cuando esa gracia entra de verdad, empieza a romper cadenas. El rencor pierde poder, la dureza se ablanda, la venganza se vuelve menos atractiva, porque ya no necesitas defender tu ego. Dios se volvió tu defensa. Amar a Dios con el corazón también significa entregarle tus resentimientos. Amar con el alma es permitirle tocar heridas viejas que moldearon tu identidad. Amar con las fuerzas es decidir responder diferente aunque cueste. A veces el amor no se siente como emoción cálida. Se ve como una decisión cara, callar un chisme, frenar una reacción, pedir perdón, poner un límite sin odio, hablar con respeto, devolver bien por mal. Cada vez que eliges eso, estás amando a Dios de forma concreta, porque estás dejando que su carácter se exprese en ti. Piensa en alguien específico, no en la gente. Piensa en una persona real con la que sabes que no has reflejado el amor de Dios. Trae su rostro a la mente y ahora haz una oración sencilla. Señor, muéstrame un gesto práctico de amor hacia esta persona. Tal vez sea un mensaje corto, tal vez sea cambiar el tono, tal vez sea una llamada, tal vez sea pedir perdón por tu parte sin justificarte, tal vez sea orar por esa persona en secreto. No esperes a sentir ganas. El amor verdadero muchas veces empieza antes de las ganas, y cuando das el paso, Dios trabaja por dentro. Ahora escucha esto porque puede cambiar tu relación con Dios. Obedecer es el lenguaje del amor. Jesús dijo que quien lo ama guarda sus mandamientos. Juan 14:15. No es amenaza, no es chantaje espiritual, es una descripción del corazón. Cuando amas a alguien de verdad, quieres agradarle. No porque te vigilan, sino porque te importa. Con Dios es igual. Obedecer no es una lista fría de reglas para ser aceptado. Obedecer es una respuesta de alguien que ya fue aceptado en Cristo. Hay obediencia que nace del miedo, y esa obediencia agota. Es la que intenta portarse bien para no ser rechazado, para evitar castigo, para ganar amor. Esa obediencia puede verse correcta por fuera, pero por dentro tiene resentimiento, cansancio, doble vida. Dios no busca robots religiosos, Dios busca hijos. Hijos que entienden que cada sí a su voluntad es una puerta a más cercanía. Los mandamientos de Dios no fueron dados para aplastarte, fueron dados para protegerte. La Biblia dice que sus mandamientos no son una carga cuando el amor está en el centro. 1 Juan 5:3. Quizá tú dices, a mí sí me pesan.
y muchas veces pesan porque intentas obedecer desde la necesidad de ser suficiente, en vez de obedecer desde la certeza de ser amado. Cuando intentas obedecer para comprar el favor de Dios, todo se vuelve pesado. Pero cuando obedeces porque ya fuiste amado, la obediencia cambia de sabor, deja de ser castigo y se vuelve protección. Imagina que vas por una montaña con neblina. El camino es estrecho y hay precipicios. Puedes caminar sin guía y confiar en tu intuición, o puedes seguir un mapa preparado por alguien que conoce la ruta. Muchos rechazan el mapa y dicen, yo quiero libertad. Pero en la niebla, la libertad sin guía puede ser el camino más rápido al borde. Dios no te prohíbe por capricho. Dios te advierte porque ve lo que tú todavía no ves. Cuando te dice, no mientas, te está guardando de destruir confianza. Cuando te llama a perdonar, te está salvando del veneno que te devora por dentro. Cuando te pide pureza, te está protegiendo de cadenas que empiezan como diversión y terminan como vergüenza y vacío. Los límites de Dios son como un barandal al borde de un abismo. El barandal no te roba el paisaje, te permite acercarte sin morir, te da seguridad. Así son los mandamientos. No son muros para encerrarte, son barandales para que no caigas. Lo que pesa no es el barandal. Lo que pesa es caminar sin barandal y vivir con miedo de resbalar. Y aquí viene una promesa que quizá has leído, pero hoy puede volverse personal. Jesús dijo que quien guarda sus mandamientos lo ama de verdad, y que a esa persona Él se le manifestará. Juan 14:21. Eso no es una palabra reservada para élite espiritual. Es una promesa para el que ama con sinceridad. ¿Qué significa que Él se manifieste? A veces no es algo espectacular. A veces es una paz que te visita sin explicación. A veces es claridad en una decisión. A veces es consuelo en una noche pesada. A veces es fuerza cuando sentías que no podías. Dios no siempre se revela como tú lo imaginas, pero se revela de maneras reales cuando le abres espacio con un amor obediente. Quizá dices, he intentado y no siento nada. La sinceridad no ofende a Dios, Él sabe. Y aún así, no confundas silencio con ausencia. Muchas veces Dios sostiene en silencio. Muchas veces Él cuida sin anunciarse. Muchas veces Él libra de peligros que ni viste. La fidelidad de Dios no depende de tu percepción, pero sí hay una verdad. La desobediencia sostenida y consciente endurece el corazón y apaga la sensibilidad. No porque Dios se aleje con orgullo, sino porque tú cierras las ventanas. La luz sigue afuera, pero si cierras las persianas no entra. Por eso hoy la invitación no es persigue experiencias, la invitación es persigue a Dios, y el fruto llega. Y ahora, si en lo profundo te ha perseguido la frase no lo amo como debería, escucha esto con calma, porque puede callar años de culpa religiosa. Tu amor por Dios no es el inicio, es la respuesta. La Biblia lo dice claro, tú lo amas porque Él te amó primero. 1 Juan 4:19. No al revés. Dios no te ama cuando por fin eres perfecto. Dios te amó cuando estabas lejos. La cruz no fue un premio a los buenos, fue rescate para los perdidos. Antes de tus promesas, Jesús ya se entregó. Antes de tu me voy a portar bien, Él ya dijo consumado es. Esa es la base. Muchos viven agotados por un debo. Debo sentir más, debo orar más, debo ser mejor. Debo ser como ese otro que parece tan encendido, y ese debo se vuelve una soga en el cuello. Pero Dios no te llama a competir. Dios te llama a volver. El Padre no te recibe con una vara para medirte, te recibe con brazos. Cuando de verdad crees que eres amado primero, el corazón deja de correr para ganar y empieza a descansar para responder. Y paradójicamente, cuando descansas en ese amor, amas más. No por presión, sino por gratitud. El que se sabe amado responde con más libertad. La reverencia también forma parte de este amor.
Hay gente que oye temor de Dios y piensa en terror, distancia, castigo. Pero el temor del que habla la Escritura es reverencia, asombro, respeto profundo. No es el miedo que te esconde, es el reconocimiento que te endereza. Es ver a Dios como realmente es, grande, santo, sabio, poderoso y al mismo tiempo cercano, Padre, refugio. Como cuando miras el océano desde un acantilado, no te da ganas de pelear con el mar, te da ganas de contemplar. Te sientes pequeño y eso no te humilla, te ubica. Y cuando te ubicas, descansas. Porque si Dios es Dios, entonces no tienes que serlo tú. Cuando Dios es primero, todo se empieza a ordenar. Jesús dijo que si buscas primero el reino de Dios, lo demás encontrará su lugar. Mateo 6:33. Eso no significa que nunca tendrás pruebas. Significa que ya no cargas solo. Muchas personas viven con el orden invertido. Primero el pendiente, primero la preocupación, primero el celular, primero la urgencia y si sobra algo, Dios. Y por eso sienten el alma como un cuarto desordenado, todo amontonado, sin aire, sin paz. El Señor no te dice, haz una cosa más. Te dice, cambia el centro. Porque cuando el centro cambia, todo lo demás se reacomoda. Buscar primero el reino puede ser tan sencillo como darle a Dios los primeros minutos del día, no por religiosidad, sino por prioridad. Antes de recibir el mundo, recibir a Dios. Antes de tragarte el ruido, escuchar su voz, aunque sean 10 minutos, aunque sea un salmo, aunque sea una oración simple. Lo importante no es impresionar a nadie, es alinear el corazón. Y también hay temporadas donde amar a Dios se siente fácil y temporadas donde se siente seco. Etapas donde oras y parece que tus palabras caen al piso. Lees y no sientes nada. Cantas y no te conmueve. Y ahí muchos se asustan. Ya no lo amo. Pero el amor maduro no siempre es fuego visible, a veces es brasa silenciosa. Y la brasa, aunque no haga espectáculo, sostiene el calor por más tiempo. El amor perseverante no depende de emoción constante, depende de decisión, de volver, de permanecer, de seguir viniendo aunque no haya aplausos, aunque no haya música, aunque nadie te vea. Dios le habló a su pueblo y les pidió amarle con diligencia, con cuidado constante. Josué 22:5. No dijo, siempre sentirás lo mismo. Dijo, cuida el amor. Como se cuida una llama, no a golpes, sino protegiéndola del viento. A veces cuidar el amor es orar 2 minutos cuando no tienes fuerzas. A veces es abrir la Biblia aunque la mente se distraiga. A veces es ir a congregarte aunque el ánimo no esté. Eso no es hipocresía, eso es fidelidad. Eso es decir, no me muevo por lo que siento, me sostengo por quien eres. Y hay una verdad final que el alma necesita recordar una y otra vez. Hay un vacío que nada creado puede llenar. Puedes tener cosas, logros, relaciones, metas, y aún así sentir un hueco cuando se apagan las luces. Ese vacío no es un error, es diseño. Fuiste hecho para Dios. Por eso el salmista dijo que fuera de Él nada satisface de verdad. Salmo 73, 25, 26. Y Jesús habló de un agua que no deja sed, como lo hacen todas las demás cosas. Juan 4, 13, 14. Porque todo lo temporal te exige repetir. Más entretenimiento, más compra, más validación, más logro, más ruido. Y aún así, la sed vuelve. Pero cuando Dios se vuelve tu porción, no desaparecen las responsabilidades, pero aparece una plenitud que no depende de que todo salga perfecto. Si hoy sientes vacío, no lo escondas, no lo tapes, no lo anestesies. Trae ese vacío a la presencia de Dios. Dile, Señor, he intentado llenar esto con 1000 cosas. Hoy vuelvo. Sé tú mi centro, sé tú mi porción. A veces el cambio no llega como un rayo, llega como un amanecer, lento, real, inevitable. Y un día te das cuenta de que tu interior está más quieto, tu mente más clara, tu corazón más blando, tu fe más estable.
Confiar en Dios también es activo. No es cruzarse de brazos y decir que pase lo que pase. Confiar es reconocerlo en tus caminos, incluso en lo pequeño. Proverbios 3, 5, 6. Es preguntarle antes de responder ese mensaje que te hirió. Es consultarlo antes de endeudarte. Es invitarlo antes de comprometerte con algo que te va a consumir. Es darle espacio en decisiones cotidianas. A veces no te hablará con una voz audible, pero te dará paz o incomodidad. Te recordará una palabra, te cerrará una puerta, te abrirá otra. Confiar es dejar de apoyarte solo en tu prudencia, porque muchas veces tu prudencia está mezclada con miedo, y la sabiduría de Dios está mezclada con amor eterno. Y si hay algo que Dios anhela de ti, es un corazón sin división, no perfecto, entero. Un corazón que diga, me distraigo, sí, pero no quiero vivir partido. Un corazón que deje de tener cuartos cerrados con letreros de privado. Un corazón que se atreva a decirle a Dios, entra también aquí. Porque Dios trabaja con debilidad, pero la doblez endurece. No es caer lo que te destruye, es fingir, no es fallar, es esconderse. Por eso hoy la invitación es simple, verdad, sin máscaras, sin discurso aprendido. Y por último, entiende esto. La adoración no es solo lo que cantas, es cómo vives, es hacer lo cotidiano delante de Dios, es barrer con gratitud, es trabajar con integridad, es hablar con respeto, es renunciar al chisme, es cuidar lo que miras, es administrar con honestidad, es tratar tu casa, tu cuerpo y tu tiempo como algo que le pertenece al Señor. Cuando adoras así, lo ordinario se vuelve sagrado, no porque tú seas especial, sino porque Dios está en el centro. Hoy puedes comenzar con algo pequeño. Elige una sola práctica diaria. Al despertar antes del celular, una oración corta, o un salmo, o unos minutos de silencio. Y durante el día una pregunta: Señor, ¿cómo puedo amarte aquí, ahora, con lo que tengo? Amor con corazón, con alma, con mente y con fuerzas. Amor real, amor que se ve, amor que obedece, amor que persevera, amor que nace porque primero fuiste amado. Y si estás atravesando una temporada difícil, donde duele, donde no entiendes, donde hay piezas de tu historia que parecen no encajar, no te sueltes. La Escritura dice que Dios puede usarlo todo para bien en quienes le aman. Romanos 8:28. No porque todo sea bueno, sino porque Él es tan sabio que puede redimir incluso lo que te quebró. No te pide que no llores, te pide que no te vayas. Amar a Dios con todo no significa no temblar. Significa que aún temblando, eliges aferrarte a Él. Ese aquí sigo vale oro delante del cielo. Haz una oración final, suave, sin presión pero real. Señor, hoy vuelvo al centro, donde he puesto otras cosas primero, perdóname y ordéname. Donde mi amor se enfrió, sopla tu vida. Donde mi mente se dispersa, alinéame. Donde mi alma está herida, sánala. Donde mis fuerzas no alcanzan, sosténme. Quiero amarte con todo, no para ganarme tu amor, sino porque ya me amaste primero. Enséñame a vivir contigo en lo cotidiano. Sé mi norte, sé mi porción, sé mi paz. Que este día no sea solo un momento emotivo, que sea un punto de regreso y que, paso a paso, tu vida entera se convierta en una respuesta agradecida al Dios que nunca dejó de buscarte. Buscarte incluso cuando tú no sabías cómo volver. Y mientras caminas en este proceso, hay algo que necesitas grabar profundamente en tu interior. Amar a Dios no te convierte en alguien inmune al cansancio, al dolor o a la duda. Te convierte en alguien sostenido. Hay una gran diferencia. El mundo te promete fortaleza para no necesitar a nadie. Dios te ofrece descanso para no cargar solo. El mundo te empuja a demostrar. Dios te invita a permanecer. Y permanecer muchas veces es el acto de amor más profundo que existe. Hay días en los que tu fe se siente firme como una roca.
Todo parece claro, las oraciones fluyen, las decisiones se toman con paz. Pero también hay días en los que la fe se siente frágil, como si estuviera hecha de cristal. Días en los que dudas, en los que te preguntas si Dios te escucha, si sigue ahí, si realmente está obrando. En esos días, amar a Dios no se ve como grandes palabras ni emociones intensas. Se ve como no soltar. Se ve como seguir hablando con Él, aunque no tengas respuestas. Se ve como seguir caminando, aunque no veas el camino completo. Hay una mentira silenciosa que muchos creen, que si amaras más a Dios, no sentirías lo que sientes, que si amaras de verdad, no dudarías, no llorarías, no te cansarías. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que amaron profundamente a Dios y aún así atravesaron noches oscuras del alma. David amó a Dios con todo su corazón y aún así gritó desde la angustia. Jeremías amó a Dios y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Job amó a Dios y cuestionó en medio del dolor. Jesús mismo, en la cruz, expresó angustia. Amar no te quita la humanidad, amar redime tu humanidad. Por eso hoy no te compares con una versión idealizada de fe que no existe. Dios no te pide que seas de acero, te pide que seas real. Un corazón real que ama, aun cuando duele, es un corazón que Él puede sostener. Y aquí hay algo clave. Dios no se escandaliza de tus preguntas. Él no se ofende por tus silencios torpes. Él no se aleja porque tu oración sea corta, desordenada o repetitiva. A veces una oración sincera de 2 frases pesa más que discursos largos sin corazón. Amar a Dios con todo también implica aprender a recibir. A muchos les cuesta más recibir que dar. Recibir perdón, recibir gracia, recibir descanso, recibir amor sin condiciones. Hay personas que saben servir, ayudar, trabajar, esforzarse, pero no saben descansar en Dios. Y mientras no aprendes a recibir, siempre amarás desde el agotamiento. Dios no te creó para que seas una fuente infinita, te creó para que seas un canal. Y un canal solo funciona si está conectado a la fuente. Tal vez has vivido intentando ser fuerte para todos, sosteniendo a otros, cumpliendo expectativas, siendo responsable, siendo el que no falla. Y en ese rol te has olvidado de algo esencial. También necesitas ser sostenido. Amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas, incluye permitirte ser amado en tu fragilidad. Incluye dejar que Dios vea tu cansancio sin disfrazarlo. Incluye decirle, no puedo más, sin sentir que eso te hace menos espiritual. Dios no te ama menos cuando estás débil. De hecho, muchas veces es ahí donde su poder se perfecciona. Cuando ya no puedes fingir, cuando ya no tienes discursos, cuando solo te queda presentarte tal como estás. Ese lugar que el mundo llama fracaso, Dios lo llama terreno fértil, porque ahí ya no confías en ti. Ahí aprendes a confiar de verdad. Hay otra dimensión del amor a Dios que pocas veces se menciona, la constancia en lo pequeño. No todo se trata de grandes decisiones espirituales. La mayoría del amor se construye en hábitos simples, en volver cada día, en elegir otra vez, en cuidar el corazón cuando nadie está mirando, en rechazar una tentación pequeña, en decir una verdad incómoda, en apagar algo que sabes que no te edifica, en guardar silencio cuando podrías herir, en levantar una oración breve en medio del trabajo. La fe no se destruye de un día para otro, se desgasta lentamente cuando descuidas lo pequeño. Por eso Dios te llama a amarle con diligencia, con cuidado. No desde la obsesión, sino desde la atención. Igual que cuidas algo valioso para que no se pierda. Igual que cuidas una herida para que sane. Igual que cuidas una relación que no quieres perder. Tal vez hoy no necesitas una experiencia nueva. Tal vez necesitas volver a lo simple, volver a escuchar, volver a orar sin prisa, volver a leer la palabra sin buscar sensaciones, solo verdad.
Volver a hablar con Dios como con un padre, no como con un juez. Volver a decirle, aquí estoy, sin adornos. Hay algo profundamente transformador cuando decides que Dios no será solo una parte de tu vida, sino el centro desde el cual todo se organiza. Cuando dejas de dividir entre mi vida espiritual y mi vida real, porque esa división es artificial. No existe una vida espiritual separada de lo real. Todo es espiritual cuando Dios está en el centro. Cómo hablas, cómo piensas, cómo trabajas, cómo descansas, cómo amas, cómo decides. Cuando Dios es primero, no significa que todo se vuelve fácil. Significa que todo tiene sentido, incluso el dolor, incluso la espera, incluso el silencio. Porque ya no estás viviendo para sobrevivir el día. Estás caminando con propósito eterno. Quizá hoy sientes que tu amor por Dios es pequeño, frágil, inestable. Pero recuerda esto, una semilla pequeña puede sostener un árbol enorme si es cuidada. Dios no desprecia comienzos humildes. Él no se burla de la fe pequeña. Jesús dijo que una fe pequeña puede mover montañas, no por su tamaño, sino por su objeto. No por cuán grande es tu amor, sino por cuán grande es aquel a quien amas. Así que no te mires con desprecio, no te juzgues con dureza, no te etiquetes como alguien frío o insuficiente. Si hoy estás aquí, si hoy sigues buscando, si hoy todavía hay un anhelo dentro de ti, eso ya es evidencia de que Dios está obrando. Un corazón que busca no está muerto. Un corazón que anhela no está perdido. Tal vez no todo se acomodará hoy. Tal vez no sentirás un cambio inmediato, pero algo se ha sembrado, y lo que Dios siembra, Él mismo lo riega. Tu parte es seguir viniendo, seguir eligiendo, seguir diciendo sí, incluso cuando no entiendes todo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, no es una carga imposible. Es el camino hacia la libertad interior. Es dejar de vivir dividido. Es dejar de pelear con lo que no puedes controlar. Es descansar en aquel que sí puede. Que este mensaje no se quede solo en palabras bonitas. Permite que se vuelva una práctica diaria, un regreso constante al centro, un Señor, aquí estoy, repetido 1000 veces en lo cotidiano, porque al final, el amor que transforma no es el que promete grandes cosas, sino el que permanece fiel en lo simple. Y recuerda esto, incluso cuando no lo sientas, Dios sigue ahí, no se ha ido, no te ha soltado, no se ha cansado de ti. Él comenzó esta obra en tu vida y Él mismo la llevará a término. Tu historia no terminó, tu fe no se apagó, tu amor no murió. Está siendo formado, purificado, fortalecido. Sigue caminando, sigue buscando, sigue volviendo, porque amar a Dios con todo no significa hacerlo perfecto, significa no rendirse. Y ese amor, aunque a veces tiemble, es el que sostiene una vida entera. Y mientras sigues avanzando, hay algo más que necesitas comprender con profundidad. Amar a Dios no es un evento puntual, es una postura del corazón que se renueva cada día. No es algo que decides una vez y ya queda resuelto para siempre. Es una elección diaria, a veces consciente y clara, y otras veces casi susurrada entre el cansancio y la rutina. Cada mañana vuelves a elegir a quién le entregas el centro. Cada noche vuelves a decidir en qué reposas tu alma. Hay momentos en los que el amor a Dios se siente natural, fluido, casi automático, pero hay otros en los que amar se vuelve un acto de voluntad. Y esos momentos, aunque no se vean tan espirituales, son profundamente valiosos, porque ahí no amas por lo que recibes, amas por quien Él es. Ahí tu amor deja de ser transaccional y se vuelve relacional. Ya no buscas a Dios solo por lo que puede hacer, sino porque no quieres vivir lejos de Él. Muchas personas confunden amar a Dios con sentir cosas por Dios.
y aunque el sentimiento es parte de la relación, no es su fundamento. Si el amor dependiera solo de lo que sientes, tu relación con Dios estaría a merced de tu estado emocional. Pero Dios no construyó la fe sobre emociones cambiantes, sino sobre una relación viva. Hay días en los que sentirás gozo, otros en los que sentirás sequedad, y aún así el amor puede seguir creciendo, porque no depende de la emoción, sino de la decisión de permanecer. Permanecer es una palabra poderosa. Permanecer cuando todo va bien es fácil. Permanecer cuando no entiendes es lo que transforma. Permanecer cuando la respuesta no llega. Permanecer cuando la oración parece rebotar en el techo. Permanecer cuando sientes que Dios guarda silencio. Ese tipo de amor no hace ruido, pero hace raíces profundas. Y las raíces profundas sostienen cuando vienen las tormentas. Dios no está formando en ti un amor frágil que se rompe con la primera dificultad. Está formando un amor que resiste, un amor que aprende a confiar incluso cuando no ve, un amor que se apoya en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Por eso a veces permite procesos largos, no para alejarte, sino para enseñarte a apoyarte en Él de una manera más real. Hay algo que ocurre cuando decides amar a Dios con todo. Empiezas a darte cuenta de cuántas cosas antes ocupaban un lugar que no les correspondía. No necesariamente cosas malas, pero sí cosas desordenadas. Y Dios, con paciencia, empieza a reacomodar. No siempre de golpe, a veces lentamente, a veces quitando, a veces reemplazando, a veces mostrando que aquello a lo que te aferrabas no podía sostenerte como pensabas. Este proceso no siempre es cómodo, porque soltar ídolos duele, incluso cuando esos ídolos eran silenciosos. A veces el ídolo es el control, a veces es la necesidad de aprobación, a veces es el miedo a perder, a veces es una relación, a veces es una imagen que construiste de ti mismo. Y Dios no los quita para dejarte vacío, los quita para ocupar Él el lugar que siempre fue suyo. Cuando empiezas a amar a Dios con todo, descubres algo sorprendente. Ya no necesitas que todo esté bajo control para tener paz. Antes la paz dependía de que todo saliera bien. Ahora la paz depende de saber con quién caminas. Antes, tu estabilidad emocional estaba atada a resultados. Ahora está anclada en una relación. Eso no te vuelve indiferente a la vida, te vuelve libre del pánico constante. Hay una libertad profunda cuando dejas de exigirle a la vida que te garantice seguridad y empiezas a descansar en Dios como tu seguridad. No significa que no planifiques, no significa que no seas responsable. Significa que ya no vives esclavo de la ansiedad. Significa que puedes respirar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Amar a Dios con todo tu ser también transforma tu forma de ver el fracaso. Antes, el error te definía. Antes, la caída te llenaba de culpa paralizante. Antes pensabas que fallar era retroceder. Pero cuando el amor de Dios es el centro, el fracaso se vuelve un lugar de aprendizaje, no de condena. Te levantas más rápido, te escondes menos, vuelves antes, porque ya no dudas del amor del Padre cada vez que fallas. Eso no significa que tomes el pecado a la ligera, significa que ya no huyes de Dios cuando fallas, sino que corres hacia Él. Y esa diferencia cambia todo. El pecado te aleja cuando crees que Dios te ama por tu desempeño. Pero cuando sabes que Dios te ama primero, el pecado pierde poder, porque ya no te ofrece refugio, te ofrece vacío. También cambia tu manera de orar. Ya no oras solo para pedir, oras para compartir, oras para rendir, oras para escuchar. Oras incluso cuando no tienes palabras y descubres que el silencio delante de Dios también es oración, que quedarte quieto también es fe, que no siempre tienes que llenar el espacio con palabras para ser escuchado. Dios no es un jefe esperando reportes, es un padre que disfruta la cercanía. Hay momentos en los que la oración más profunda es simplemente
estar sin explicar, estar sin justificar, estar sin fingir y permitir que Dios te mire tal como estás. Ese tipo de intimidad no se logra rápido. Se cultiva con el tiempo, con confianza, con constancia. Cuando amas a Dios con todo, también empiezas a ver la vida con otros ojos. Dejas de medir todo solo por lo inmediato. Empiezas a pensar en lo eterno, no porque escapes de la realidad, sino porque la ves desde una perspectiva más alta. Lo que antes parecía urgente ahora se ve relativo. Lo que antes parecía el fin, ahora se ve como una etapa. Y eso te da una estabilidad que no depende de que todo salga como esperabas. La fe madura no elimina el dolor, pero lo acompaña con esperanza. No elimina las lágrimas, pero les da sentido. No elimina las preguntas, pero te enseña a vivir con ellas sin perder la paz. Porque sabes que tu vida no es un accidente. Sabes que no estás solo. Sabes que incluso cuando no entiendes, Dios sigue siendo bueno. Y si hoy sientes que estás lejos de todo esto, no te desanimes. El camino de regreso no es largo. No necesitas hacer 10 cosas complicadas. Necesitas un paso honesto. Un aquí estoy real. Un corazón dispuesto. Dios no te pide que corras hacia Él. Te pide que te vuelvas hacia Él. Y cuando lo haces, descubres que Él ya estaba más cerca de lo que pensabas. Amar a Dios con todo no te quita tu personalidad, no te borra, no te apaga. Al contrario, te devuelve a quien realmente eres. Te libera de vivir fragmentado, te libera de intentar ser todo para todos, te libera de cargar expectativas que no te corresponden. Porque cuando Dios ocupa el centro, ya no necesitas que otros validen tu valor. Ya sabes quién eres. Y ese conocimiento interior cambia la forma en que caminas. Caminas con más humildad, pero también con más firmeza. Caminas con compasión, pero también con convicción. Caminas sin arrogancia, pero sin miedo. Porque ya no caminas solo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en ti que todavía busca, y ese deseo no nació de la nada. Es Dios atrayéndote con amor. No con imposición, no con culpa, con amor. Un amor paciente, constante, fiel. Permite que este sea un punto de inflexión. No uno emocional, sino uno interno. Un lugar donde decides dejar de vivir dividido. Donde decides volver al centro. Donde decides amar a Dios no solo con palabras, sino con una vida rendida día tras día. Y cuando mañana despiertes, no pienses en hacerlo todo perfecto. Piensa en volver, piensa en elegirlo otra vez. Piensa en caminar con Él en lo simple, porque el amor que transforma no es el que impresiona, es el que permanece. Y al seguir en este camino, vas a notar algo que antes tal vez no percibías con claridad. Amar a Dios con todo no te hace vivir en una nube espiritual, te hace más consciente de la realidad. No te desconecta del mundo, te conecta de una manera más sana. Antes reaccionabas desde la herida, desde el impulso, desde el miedo. Ahora empiezas a responder desde un centro más firme. No porque ya no te afecten las cosas, sino porque ya no te gobiernan. Hay una madurez silenciosa que comienza a formarse cuando Dios ocupa el primer lugar. Es una madurez que no necesita anunciarse, porque se nota en la forma en que escuchas, en cómo esperas, en cómo decides. Ya no tienes que ganar todas las discusiones. Ya no necesitas demostrar que tienes la razón. Ya no te defines por cada opinión ajena. Hay una tranquilidad nueva, no porque todo esté resuelto, sino porque tu corazón tiene un ancla. Esa ancla es la confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza probada. La confianza que se construye después de haber visto a Dios sostenerte cuando pensaste que no ibas a poder. La confianza que nace cuando recuerdas momentos en los que Él fue fiel, incluso cuando tú estabas confundido. La confianza que no se rompe fácilmente porque ya atravesó tormentas. Amar a Dios con todo también reordena tu relación con el tiempo.
Antes vivías apurado, como si siempre llegaras tarde a algo, tarde a cumplir, tarde a lograr, tarde a ser suficiente. El reloj te perseguía, el futuro te angustiaba, el pasado te acusaba. Pero cuando Dios se vuelve el centro, el tiempo deja de ser un enemigo constante. Aprendes a vivir el presente con más gratitud, a esperar sin desesperarte, a soltar lo que ya no puedes cambiar. Empiezas a entender que Dios no corre, que Él no vive apurado, que su obra no depende de tu ansiedad. Y eso te libera, porque si Dios no corre, tú tampoco necesitas vivir huyendo. Puedes avanzar sin atropellarte, puedes crecer sin compararte, puedes madurar sin forzarte. También cambia tu relación con el silencio. Antes, el silencio te incomodaba. Lo llenabas con ruido, con distracciones, con pantallas, porque el silencio te enfrentaba contigo mismo. Pero ahora, poco a poco, el silencio se vuelve un lugar seguro. Un espacio donde Dios habla sin gritar, donde tu alma respira, donde no tienes que demostrar nada, donde simplemente eres. En ese silencio descubres cosas, descubres pensamientos que antes evitabas, descubres emociones que habías enterrado, descubres anhelos que habías olvidado. Y Dios no usa ese silencio para acusarte, lo usa para sanarte, porque solo lo que sale a la luz puede ser restaurado. Amar a Dios con todo no te quita las luchas internas, pero te da una forma distinta de enfrentarlas. Ya no luchas solo, ya no te defines por la tentación, ya no te rindes tan fácil al pensamiento que te acusa. Aprendes a llevar tus batallas a la presencia de Dios, no a esconderlas. Y eso cambia el resultado, porque las batallas que se pelean a solas suelen agotarte, pero las que se entregan a Dios empiezan a transformarte. También hay algo que se rompe cuando Dios ocupa el centro, la necesidad de controlarlo todo. Antes querías entender cada paso, cada porqué, cada resultado. Y cuando no entendías, te angustiabas. Ahora empiezas a aceptar que no necesitas comprender todo para confiar, que hay cosas que se te revelarán después, que hay procesos que solo tienen sentido en retrospectiva. Esto no te vuelve pasivo, te vuelve dependiente en el mejor sentido, dependiente de Dios, no de tus fuerzas, y esa dependencia no te debilita, te sostiene. Porque cuando dependes de ti mismo, tarde o temprano te quiebras. Pero cuando dependes de Dios, siempre hay una fuente que no se agota. Amar a Dios con todo también transforma tu manera de amar a los demás. Ya no amas para llenar vacíos, ya no amas para que te necesiten, ya no amas desde la carencia, amas desde la plenitud que recibes de Dios. Y eso hace que tus relaciones sean más libres, más sanas, menos cargadas de expectativas imposibles. Ya no exiges que otros sean tu salvación. Ya no colocas sobre ellos el peso de darte identidad. Ya no te destruyes cuando te fallan, porque aprendiste que solo Dios puede ocupar ese lugar sin romperte. Y desde ahí puedes amar sin poseer, cuidar sin controlar, acompañar sin depender. Incluso el perdón cambia de forma. Antes perdonar era una carga pesada, algo que sabías que tenías que hacer, pero que por dentro resistías. Ahora, aunque sigue siendo un proceso, el perdón empieza a verse como una liberación, no como un favor al otro, sino como un regalo para tu propia alma, porque entiendes que guardar rencor te ata al pasado, y Dios te llama a vivir libre. Amar a Dios con todo no significa que nunca te equivoques. Significa que cuando te equivocas, sabes a dónde volver. Ya no huyes, ya no te escondes, ya no te castigas sin fin. Vuelves. Y ese volver constante va formando en ti un corazón humilde, enseñable, blando. Y aquí hay algo importante. Dios no se cansa de tu regreso, nunca. Aunque tú te canses de fallar, Él no se cansa de recibirte. Su misericordia no se gasta con el uso, no se agota con las repeticiones.
Cada vez que vuelves con sinceridad, encuentras gracia fresca. Tal vez hoy estás en una etapa donde no sientes grandes cosas. No hay emociones intensas, no hay experiencias llamativas, y eso está bien. No todo tiempo es de cosecha visible. Hay temporadas de raíz, temporadas donde Dios trabaja debajo de la superficie, donde fortalece lo que luego sostendrá frutos más grandes. No subestimes estos tiempos, no los llames pérdida, no los abandones. Lo que hoy parece quietud, mañana será estabilidad. Lo que hoy parece rutina, mañana será fundamento. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus días más simples. Y cuando mires hacia atrás, quizá te sorprenderás al darte cuenta de que el mayor crecimiento no ocurrió en los momentos más emocionantes, sino en los más silenciosos. En los días normales, en las decisiones pequeñas, en los sí que nadie vio, en las renuncias ocultas, en la fidelidad que no fue aplaudida. Ahí se forma el amor que permanece. Así que sigue, no te detengas, no te compares, no te condenes. Ama a Dios hoy con lo que tienes, con la fe que tienes, con las fuerzas que tienes, con la honestidad que tienes. Eso es suficiente para empezar. Dios se encarga del resto. Y recuerda siempre esto, incluso cuando lo olvides. El amor que Dios busca no es el que impresiona, es el que se entrega. No es el que promete, es el que permanece. No es el que nunca cae, es el que siempre vuelve. Y mientras avanzas, comienza a suceder algo que al principio es casi imperceptible. Tu manera de verte a ti mismo empieza a cambiar. Antes te definías por lo que hacías bien o por lo que hacías mal, por tus aciertos o por tus errores, por lo que otros decían de ti o por lo que esperabas de ti mismo. Pero cuando amar a Dios se vuelve el centro, tu identidad deja de oscilar tanto. Ya no subes ni bajas con la misma facilidad, porque ya no te miras solo con tus propios ojos, sino con los ojos de aquel que te creó. Empiezas a entender que no eres un proyecto fallido que necesita arreglarse para ser amado. Eres un hijo en proceso, amado mientras aprende, sostenido mientras crece. Esa verdad no te vuelve conformista, te vuelve seguro. Y desde la seguridad se crece mejor. Desde la culpa se sobrevive, pero desde la seguridad se florece. Amar a Dios con todo también cambia tu relación con la culpa. Antes, la culpa te aplastaba, te hacía esconderte, te hacía prometer cosas que no podías cumplir, te hacía sentir lejos de Dios cada vez que fallabas. Pero cuando el amor de Dios se vuelve el centro, la culpa pierde su voz dominante. No desaparece la convicción cuando fallas, pero ya no es una condena sin salida. Es una invitación a volver al camino. Es una corrección que no humilla, que orienta. Aprendes a diferenciar entre la voz que te acusa y la voz que te corrige. La acusación te dice, siempre eres así, no sirves, nunca cambiarás. La corrección te dice, esto no te hace bien, vuelve, hay algo mejor para ti. Y cuando amas a Dios con todo, empiezas a escuchar más la segunda que la primera. También se transforma tu relación con el futuro. Antes, el futuro te generaba ansiedad. Pensabas en todo lo que podría salir mal, en todo lo que podrías perder, en todo lo que no controlas. Pero cuando Dios ocupa el centro, el futuro deja de ser una amenaza constante, no porque todo esté garantizado, sino porque sabes quién camina delante de ti. Empiezas a creer, no solo con la cabeza, sino con el corazón, que Dios no improvisa contigo, que tu historia no es un accidente, que incluso los desvíos, los retrasos y las pausas están dentro de un plan más grande que tu entendimiento actual. Y esa confianza no elimina la incertidumbre, pero sí le quita el veneno. Amar a Dios con todo no significa que nunca tengas miedo. Significa que el miedo ya no decide por ti. Puede tocar la puerta, pero no gobierna la casa.
Antes el miedo te llevaba a decisiones impulsivas o a quedarte paralizado. Ahora aprendes a llevar ese miedo a Dios, a ponerlo delante de Él y a caminar aún con el temor temblando, pero sin darle el control. Esto también se refleja en cómo enfrentas las pérdidas, porque tarde o temprano todos enfrentamos pérdidas, personas, etapas, oportunidades, sueños. Antes una pérdida podía destruirte por completo porque sentías que todo tu valor estaba ahí. Ahora, aunque el dolor sigue siendo real, ya no te desmoronas de la misma manera. Lloras, sí. Duele, sí. Pero no pierdes el sentido, no pierdes el norte, no pierdes la fe. Porque cuando Dios es el centro, incluso el dolor encuentra un lugar donde reposar. No se niega, no se minimiza, pero tampoco te define para siempre. El dolor se convierte en un lugar donde Dios se acerca de una manera distinta, más silenciosa, más profunda, más tierna. Amar a Dios con todo también te enseña a esperar. Y esperar es una de las disciplinas más difíciles, porque esperar implica renunciar al control inmediato, implica confiar en tiempos que no manejas, implica aceptar que no todo se resuelve cuando tú quieres. Antes la espera te desesperaba. Ahora, aunque sigue siendo incómoda, aprendes a vivirla con esperanza. Empiezas a entender que la espera no siempre es castigo, muchas veces es preparación. Que Dios no retrasa por descuido, sino por amor. Que hay cosas que si llegaran antes de tiempo te romperían. Y que Él, como Padre sabio, sabe cuándo entregarlas. En este camino, también empiezas a notar que Dios no siempre cambia las circunstancias primero. Muchas veces te cambia a ti, cambia tu manera de mirar, cambia tu manera de reaccionar, cambia tu manera de interpretar lo que vives. Y ese cambio interior, aunque no se vea tanto por fuera, transforma completamente la experiencia. Quizá hoy sigues en la misma situación que hace un tiempo, el mismo trabajo, el mismo problema, la misma espera, pero tú no eres el mismo, y eso ya es una obra enorme de Dios. Porque cuando tú cambias por dentro, la circunstancia deja de tener el mismo poder sobre ti. Amar a Dios con todo también te libera de la comparación. Antes mirabas la vida de otros y te preguntabas por qué ellos sí y tú no. ¿Por qué avanzan más rápido? ¿Por qué parecen tenerlo todo resuelto? Pero cuando Dios ocupa el centro, la comparación pierde fuerza, porque entiendes que cada historia tiene un proceso distinto, que cada camino tiene tiempos distintos, que la fidelidad de Dios contigo no se mide comparándola con la de otros. Empiezas a alegrarte genuinamente por el bien ajeno, sin sentir que eso te quita algo, porque ya no estás compitiendo por valor. Ya sabes que tu valor está asegurado en Dios, y desde ahí puedes caminar con libertad. También se transforma tu manera de servir. Antes servías quizá para sentirte útil, para sentirte aceptado, para sentir que valías algo. Ahora sirves desde la gratitud, desde el amor, desde el deseo de honrar a Dios, no de llenar un vacío. Y eso cambia completamente el espíritu con el que haces las cosas. No te cargas de más para demostrar. Aprendes a decir no cuando es necesario. Aprendes a cuidar tu corazón, tu tiempo, tu salud. Porque entiendes que amar a Dios con tus fuerzas también incluye no destruirlas. Dios no te pide que te quemes, te pide que camines con Él. Y mientras todo esto sucede, quizá todavía hay días difíciles, días en los que dudas, días en los que te cansas, días en los que sientes que no avanzas, y en esos días vuelve a lo esencial. No te compliques, no te exijas discursos, vuelve a decir, Señor, aquí estoy. Esa frase dicha con sinceridad tiene más poder del que imaginas. Porque al final, amar a Dios con todo no se trata de hacerlo extraordinario, se trata de hacerlo real, real en la rutina, real en el cansancio, real en la alegría, real en el dolor, real en lo simple.
Y ese amor real, vivido día tras día, es el que transforma una vida entera desde adentro hacia afuera. Y mientras este amor va echando raíces, empiezas a descubrir algo que al principio no sabías nombrar. Hay una paz distinta que no depende de que todo esté bien. No es la paz que llega cuando los problemas se resuelven. Es la paz que permanece incluso cuando los problemas siguen ahí. Antes, tu paz estaba condicionada a resultados. Ahora tu paz está anclada a una relación. Y esa diferencia lo cambia todo. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante las malas noticias. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque tu corazón ya no entra en pánico de inmediato. Hay un espacio interno que se activa y dice, esto me duele, pero no me destruye. Ese espacio es el fruto de haber puesto a Dios en el centro. Es el lugar donde recuerdas que no estás solo, que no todo depende de ti, que hay una mano más grande sosteniendo tu historia. Amar a Dios con todo también redefine tu concepto de éxito. Antes el éxito estaba ligado a resultados visibles, logros, reconocimiento, metas alcanzadas, estabilidad. Y todo eso puede ser bueno, pero no puede ser el centro. Porque cuando el éxito se convierte en Dios, nunca es suficiente. Siempre pide más, siempre exige más, siempre deja un vacío. Pero cuando Dios es el centro, el éxito cambia de significado. Ahora el éxito es obedecer aunque nadie aplauda. Es ser fiel aunque no se note. Es mantener el corazón alineado aunque el camino sea lento. Y eso te libera de una presión enorme. Ya no sientes que tienes que probar tu valor cada día. Ya no vives corriendo para demostrar que eres suficiente. Ya no te defines por el último resultado. Descubres que hay dignidad en la fidelidad diaria, en el esfuerzo honesto, en el crecimiento silencioso. También empieza a cambiar tu manera de enfrentar la tentación. Antes, la tentación te atraía porque prometía alivio rápido. Prometía llenar un vacío, calmar una ansiedad, darte una sensación de control o placer inmediato. Pero cuando Dios ocupa el centro, la tentación empieza a perder brillo, no porque desaparezca, sino porque ya no ofrece lo que promete. Ya has probado algo mejor, ya has experimentado una paz más profunda, y lo que antes parecía irresistible, ahora se ve insuficiente. Esto no significa que la lucha termine. Significa que ahora tienes una razón más fuerte para resistir. Ya no luchas solo por portarte bien. Luchas porque no quieres alejarte de aquel que te da vida. Luchas porque sabes que lo que Dios te ofrece es más real que cualquier satisfacción momentánea. Amar a Dios con todo también te vuelve más consciente de tus palabras. Antes hablabas muchas veces desde la reacción, desde el enojo, desde la frustración, desde la herida. Ahora empiezas a notar que tus palabras tienen peso, que pueden construir o destruir, que pueden sanar o profundizar heridas, y aunque no siempre lo logras perfecto, hay una intención nueva de cuidar lo que dices. Empiezas a hacer pausas antes de responder, a respirar, a preguntar, a escuchar. No porque seas mejor persona de repente, sino porque el amor de Dios empieza a gobernar también tu lengua. Y eso, poco a poco, transforma tus relaciones. Incluso tu relación contigo mismo cambia. Antes eras tu juez más duro, te hablaban con palabras que nunca usarías con alguien que amas, te exigías sin misericordia, te castigabas mentalmente por cada error. Pero cuando el amor de Dios se vuelve real para ti, empiezas a tratarte con más compasión. No te justificas, pero tampoco te destruyes. Aprendes a corregirte sin despreciarte, a reconocer tus límites sin odiarte. Esto es importante, porque muchas personas intentan amar a Dios mientras se odian a sí mismas, y eso genera una tensión constante. Dios no te llama a despreciarte, te llama a verte como Él te ve, en proceso, sí, pero profundamente amado.
Cuando aceptas eso, algo se libera por dentro. Ya no necesitas castigarte para sentir que eres serio con Dios. La gracia empieza a educarte mejor que la culpa. Amar a Dios con todo también redefine tu relación con el descanso. Antes descansar te hacía sentir culpable, como si detenerte fuera a perder el tiempo, como si tu valor dependiera de estar siempre haciendo algo. Pero cuando Dios ocupa el centro, entiendes que el descanso también es un acto de fe. Descansar es decir, confío en que el mundo no se cae si yo paro. Descansar es reconocer que no eres Dios y que no tienes que serlo. Empiezas a valorar el ritmo, a escuchar tu cuerpo, a respetar tus límites, a entender que quemarte no honra a Dios, que agotarte no es una prueba de espiritualidad, que Él no te pide que te consumas, sino que camines con Él. Y cuando aprendes a descansar, también aprendes a amar mejor. Hay otra transformación silenciosa que ocurre. Empiezas a ser más agradecido. No porque todo sea perfecto, sino porque empiezas a notar lo que antes dabas por sentado. Detalles pequeños, momentos simples, gestos cotidianos. Y la gratitud no te vuelve conformista, te vuelve consciente, te saca de la queja constante y te coloca en una postura de reconocimiento. Y la gratitud alimenta el amor. Porque cuando agradeces, recuerdas. Y cuando recuerdas, fortaleces la fe. Recuerdas de dónde te sacó Dios. Recuerdas lo que te sostuvo. Recuerdas las veces que pensaste que no ibas a poder y aquí estás. Eso no borra lo que falta, pero ilumina lo que ya fue dado. Amar a Dios con todo también te enseña a caminar con humildad. No esa humildad falsa que se menosprecia, sino la humildad real que reconoce dependencia. Ya no necesitas aparentar que tienes todo bajo control. Puedes decir, no sé. Puedes pedir ayuda, puedes aprender, puedes cambiar de opinión. Porque tu identidad no está en tener la razón, está en ser amado. Y desde esa humildad, tu fe se vuelve más atractiva, más humana, más cercana. Ya no se siente como un discurso lejano, sino como una vida vivida con coherencia. La gente no ve perfección, ve honestidad, no ve superioridad, ve paz. Y eso abre puertas que ningún argumento abre. Tal vez hoy estás escuchando todo esto y piensas, suena hermoso, pero yo todavía estoy lejos de vivir así. Si ese pensamiento aparece, no te desanimes. Nadie llega a este punto de un día para otro. Esto no es una meta que se alcanza, es una relación que se cultiva, paso a paso, día tras día, caída tras caída, regreso tras regreso. Dios no mide tu amor por la velocidad de tu crecimiento, sino por la sinceridad de tu corazón. Él ve cada intento, cada regreso, cada decisión pequeña que nadie nota, y Él honra eso. Así que sigue eligiendo, sigue volviendo, sigue poniendo a Dios en el centro, incluso cuando te distraes, incluso cuando fallas, incluso cuando te cansas, porque amar a Dios con todo no significa no desviarte nunca, significa saber siempre a dónde volver. Y mientras vuelves una y otra vez, sin darte cuenta, tu vida empieza a tomar una forma nueva, más estable, más libre, más verdadera. No porque tú seas fuerte, sino porque has aprendido a apoyarte en aquel que nunca falla. Y para cerrar, quiero que te quedes con esta verdad grabada en lo más profundo. Amar a Dios con todo no es el resultado de una vida perfecta, es el fruto de una vida rendida. No se trata de llegar a un punto donde ya no luchas, donde ya no dudas, donde ya no fallas. Se trata de vivir con un corazón que, aun cuando tropieza, siempre vuelve. Un corazón que, aun cansado, sigue buscando. Un corazón que entendió que fuera de Dios nada llena, nada sostiene, nada permanece. Tal vez hoy no te sientes fuerte, tal vez no te sientes espiritual, tal vez sientes que has avanzado poco o que incluso retrocediste. Pero escucha esto con calma.
Dios no mide tu vida por momentos aislados, la mira como un todo, y en ese todo, Él ve tu anhelo, tu búsqueda, tu deseo de no quedarte igual. Eso ya es obra suya en ti. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas no significa vivir sin caídas, significa no vivir sin dirección, significa que, pase lo que pase, tu norte vuelve a ser Él, que cuando te pierdes, sabes a quién buscar, que cuando te vacías, sabes dónde llenarte, que cuando ya no puedes más, sabes en qué brazos descansar. No te vayas de aquí pensando que tienes que hacer más, esforzarte más o exigirte más. Vete con esta convicción: lo más importante ya fue hecho. Dios te amó primero, y todo lo demás en tu vida, tu obediencia, tu cambio, tu crecimiento, tu perseverancia, nace como respuesta a ese amor, no como condición para recibirlo. Hoy no termina nada, hoy comienza algo. Un caminar más consciente, un amor más real, una fe más honesta, un regreso constante al centro. Y ahora, antes de irte, haz esto conmigo, no como un ritual, sino como una decisión. Ahí donde estás, di en tu corazón o en voz baja: Señor, no quiero amarte a medias, no quiero vivir dividido. Hoy vuelvo a ponerte en el centro, con lo que soy, con lo que tengo, con lo que me falta. Enséñame a amarte cada día, en lo simple y en lo difícil. Aquí estoy. Si esta oración representa lo que hay en tu corazón, escríbelo en los comentarios. Hoy elijo poner a Dios en el centro. Hazlo no por compromiso, sino como una declaración pública de una decisión interna. Y si este mensaje habló a tu vida, compártelo. Tal vez no lo sabes, pero alguien que conoces está exactamente donde tú estuviste, cansado, dividido, con sed por dentro. Este video puede ser la respuesta que estaba pidiendo en silencio. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir caminando juntos en este proceso. No para consumir contenido, sino para alimentar tu fe, fortalecer tu corazón y recordarte una y otra vez hacia dónde volver cuando el ruido quiera sacarte del centro. Recuerda esto cada día: cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Y cuando amas a Dios con todo, tu vida entera empieza a tener sentido. Hasta pronto.